Bienvenidos a Tapa Dura, el podcast de la Biblioteca de Cobeña. Hoy os traemos un nuevo programa dentro del podcast Tapa Dura, el cual hemos llamado Conversaciones en la Biblioteca. En este tipo de programas entrevistaremos a personas profesionales del mundo del libro, autores, narradores, traductores, editores, representantes literarios que quieran pasar por los micrófonos de Tapa Dura y dejarnos su experiencia en el mundo del libro. Y para estrenar este programa contamos con la presencia de Paul Penn. Paul Penn es un escritor y guionista español nacido en Madrid. En 2011 sacó su primera novela, El aviso, y a partir de ahí han sido otras 4. El brillo de las luciérnagas, La casa entre los cactus, Un matrimonio perfecto y la más reciente, publicada en febrero del 2022, La metamorfosis infinita. Y desde Tapa Dura estamos muy agradecidos de que haya aceptado la invitación para participar en el estreno de un nuevo tipo de programa en el podcast, como es Conversaciones en la Biblioteca. Hola, Paul, ¿qué tal? Muchas gracias. Hola, nada, gracias a ti. Esto es todo un honor inaugurar sección. A ver, Paul, tú eres muy activo siempre en redes sociales y muy accesible para tus lectores y lectoras y compartes con nosotros muchísimas localizaciones donde escribes en muchas de ellas y muchos de ellos son parajes espectaculares. ¿Alguna vez has escrito en una biblioteca? Novelas, déjame que piense. Sí, fíjate, en una biblioteca en Los Ángeles. Una temporada que estuve viviendo en Los Ángeles, el mejor sitio que encontré para escribir es la biblioteca, que aunque tú seas bibliotecario, siento decirte que para mí la biblioteca no es un buen sitio para escribir, porque yo cuando escribo hay momentos, no sé, como que me pongo nervioso y me tengo que levantar, doy un paseíto, no sé qué, a veces hablo cuando escribo. Entonces, ese silencio y concentración excesiva, bueno, excesiva no, pero la típica de las bibliotecas, a mí en el proceso de escribir no encaja conmigo. Pero sí, en Los Ángeles, en una biblioteca de la zona de Koreatown en Los Ángeles. Ajá. ¿Y tienes algún ritual a la hora de escribir? La colocación, el ordenador y tal. ¿Qué? Soy muy ritual, casi la ausencia de rituales es mi ritual, porque soy muy sencillo a la hora de escribir. Como se ven esas fotos que tú mencionas, que hay alguna gente que me lo dice, pero si no tienes nada en la mesa. Y digo, ya, pues es que me gusta escribir como con un espacio completamente limpio, tanto cuando estoy por ahí como en mi propia casa. El momento de escribir necesito como que el escritorio esté muy limpio. Solo tengo mi taza con café, que eso está siempre, tanto por la mañana como por la tarde. Y nada más, poco más. Sí. Bueno, si la gente lo quiere encontrar, sueles poner el hashtag escribiendo en sitios, ¿no? Sí, ese es el hashtag, escribiendo en sitios. Sí. Que son sitios a veces espectaculares. Y digo, madre mía. Sí, la verdad es que esa idea surgió porque yo sigo a otros artistas, otras labores artísticas, como puede ser pintura, escultura, artistas a los que yo sigo que comparten su proceso o, no sé, cualquier cosa, editores de vídeo, la propia gente del cine, compartían su proceso artístico y siempre tienen algo muy interesante que enseñar. Pues ver a un artista pintar o esculpir algo es muy interesante de ver, es un proceso interesante. Pero claro, la manera de representar a un escritor escribiendo es aburridísima, porque es una persona delante de un ordenador y parece que no estamos haciendo nada, parece que estamos simplemente ahí tecleando y en realidad estamos creando mundos y universos y todo, pero no es visualmente atractivo. Entonces, de repente pensé, ¿cómo puedo yo compartir mi proceso y que sea interesante? Y aproveché que la verdad es que viajo mucho y me muevo mucho y que voy escribiendo por muchos lugares. Dije, bueno, pues ya que yo no cambio y que mi postura va a ser siempre la misma y mi proceso siempre es igual, al menos que cambie el fondo. Y de ahí salió esa sección que la verdad me gusta mucho hacerla. Y, o sea, como escritor, ¿cómo naciste? ¿A través de estudios? ¿Vocacional? Vocacional, diría yo. Estudié comunicación audiovisual,
que tiene parte de escritura también, más orientado a la redacción periodística, pero bueno, tiene una parte muy creativa y también quienes quieren trabajar en cine también pueden estudiar comunicación audiovisual. Entonces, es una carrera creativa que escribir al final, pues lo que es pura creatividad. Pero en lo que es la labor de, digamos, de escritura creativa, en mi formación ha sido, digamos, autodidacta, leyendo un montón de libros y manuales. Por suerte puedo leer en inglés porque me siento que hay mucho más material y mucho más libros sobre la técnica de escribir, sobre todo más diversos, ¿no? Hay como muchísimo material en inglés, que eso es lo que yo he utilizado sobre todo para formarme a la hora de escribir. Pero es básicamente sí, vocacional. Desde pequeño yo supe que quería escribir y he acabado haciéndolo a base de practicar y de escribir. Y mis Y, primeros trabajos pagados fueron de periodista, de redactor en redacciones de revistas y periódicos, y eso también era escribir. O sea, realmente siempre me he ganado la vida escribiendo, podríamos decir. y cuando antes decías de leer y tal, ¿qué es lo que más te gusta a ti leer? ¿Por dónde tiras como lector? Pues tiro un poco por todo y creo que eso se nota además en mis novelas porque me gusta mezclar, o sea, puedo disfrutar tanto un drama costumbrista, una historia pequeña en las que no ocurre nada, digamos, estas historias que son puramente contemplativas, soy capaz de leerlas y disfrutarlas. No necesito una trama muy necesariamente con muchos giros, que también me encanta cuando lo leo. Mm. Es decir, leo bastantes géneros y creo que a la hora de escribir eso se puede notar. Ahora mismo estoy leyendo La ciudad de los vivos, que no sé si la has leído, y me está Mm. encantando. Es Me de está gustando Nicola muchísimo. Laioa, ¿no? Sí, sí, un italiano que habla de un crimen real, es una novela que habla de un crimen real, pero aparece el propio escritor, entonces es muy interesante cómo está escrito y la historia, pues es que es No, es que es una increíble. metanovela, ¿no? Sí, sí, tiene esta parte meta muy interesante, un poco a sangre fría de Truman Capote, pero no sé, me está encantando. Es una de las novelas que más me está gustando este año. Ujú. Luego, aparte también de las novelas, también tienes relatos cortos publicados en revistas y guiones. ¿Dónde te sientes más cómodo? En estos tres géneros, ¿con cuál te quedas? Yo en la novela. Bueno, los cuentos también me gustan, ¿eh? O sea, desde luego me siento más cómodo o lo que yo primero siento que soy es escritor, antes incluso que guionista, aunque también me dedico al guión, pero me siento más cómodo en la parte de escritor y creo que escribir una novela es lo que más me puede gustar, porque una Ujú. novela te permite crear una... bueno, hay algo que me gusta mucho del relato y es que puedo escribir sobre un montón de temas que me interesan y a los que a lo mejor no puedo dedicar una novela entera. Por ejemplo, en mi Ujú. colección 13 historias hablo de un montón de cosas que siempre me han interesado, como yo que sé, como puede ser la vida extraterrestre, los freak shows, un montón de cosas que Ujú. me encantan a los que no me veo dedicándoles una novela, al menos de momento, y entonces el relato corto me permite como ampliar Ujú. mi universo de referencias y de contenidos. Pues ahora vamos a adentrarnos un poco más en esta última novela, La Metamorfosis Infinita, en la cual toca muchos temas y temas muy actuales que hacen que el lector se sitúe fácilmente y se conmueva y se le remuevan por dentro ciertos sentimientos muy básicos. ¿Qué tipo de respuesta has recibido de los lectores? Pues un poco lo que me estás diciendo tú ahora, que es una novela muy emocional, que remueve mucho por dentro y que llega pues eso, a tocar las emociones y además un amplio abanico de emociones, que además me gusta mucho que me digan esto porque es justo lo que yo pretendía y lo que yo quería que hubiera en la novela, que es algo que también se ha dado en mis novelas anteriores, una mezcla de cosas muy, muy bonitas o muy tiernas, el amor está muy presente en mis historias, mezclado con la parte más horrible y más dolorosa también Mm. de la realidad. Creo que esto es algo que he apuntado en mis anteriores novelas y que en La Metamorfosis Infinita, por cómo es la historia, por quién nos la cuenta
ha resultado realmente en una historia que creo que llega y emociona. ¿Y por qué elegiste el punto de vista de la madre de Alegría para narrar la historia, ¿no? ¿O tuviste cierta inspiración en algo, alguien que haya Desde el, sufrido un dolor tan desgarrador, ¿no? Desde el principio me imaginé la historia desde su punto de vista. No sabría decirte exactamente por qué, pero luego sí, me suele ocurrir a veces que me dejo llevar por el instinto en ciertas decisiones que tomo en las Ujú. historias. Me dejo llevar por el instinto y luego me doy cuenta, o no sé si es que yo me justifico a mí mismo, pero luego me doy cuenta que me han venido bien tales decisiones. Y en este caso yo quería que esta historia fuera completamente subjetiva. Yo quería que esta historia, para que llegara, no quería ni por un segundo salirme de la mente de esa mujer, porque creo que solo ella podría explicarnos realmente, por una parte, el amor que siente hacia su hija, que creo que quien más ama a una hija es su propia madre, no hay nadie que la vaya a querer más, y también quien más va a sufrir esa ausencia es la madre, que de hecho ella misma en la novela lo dice varias veces, de si yo sé que la gente me dice que me olvide, si yo sé que la gente me dice que lo supere, pero es que no puedo. Y yo quería, la verdad es que fue un reto y me hizo sufrir a mí mucho también porque me tenía que meter todo el tiempo en esa voz tan atormentada, pero la verdad es que creo que fue una buena decisión porque te permite contar la historia desde un punto de vista muy, muy cerrado y muy único. He leído algunas reseñas, algunas críticas donde precisamente como que critican que la novela no ofrece otro enfoque o otra visión de este conflicto, como que no analiza el conflicto desde otros puntos de vista. Y es que yo no quería, yo solo quería contar la historia completamente subjetiva de cómo se queda una madre cuando le hacen esto. ¿No? Y además hay que recordar que esta novela tiene un subtítulo que es Anatomía de una venganza, o tema peliagudo, la venganza, ¿no? Sí, 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 un tema que me apasiona, además, por otra parte, desde que vi Carrie, la película basada en la novela de Stephen King, el tema de la venganza me parece no sé, me parece un tema muy interesante porque es uno de esos temas que moralmente todos podemos entender que es erróneo, pero que si te toca a ti, me gustaría ver cómo reaccionaríamos. Y además es curioso cómo a la vez una persona es capaz de decirte, no, la venganza está mal, el ojo por ojo no sirve para nada, pero también esa misma persona te puede decir, bueno, a mí es que si me tocan a mi hija, no respondo. Exacto. Pues yo quería irme a ese extremo. A esta mujer le han matado a su hija. O sea, es como solo ella nos podía contar esta historia desde el absoluto pérdida de razón, Sí, entre comillas, de es que me da igual la ley, me da igual la moral, me da igual me da igual todo porque mi mundo se lo han cargado. Entonces, mi sí. única respuesta posible es esta. A mí me gusta que en tus novelas siempre hay giros, ¿no? Cambios, evoluciones, pero nunca falta el supergiro, ¿no? Ese hecho que hace que de repente toda la historia cambie. Yo le tengo un nombre, ¿eh? Yo lo llamo el giro de 540 grados. O sea, te da 360 para marearte y luego otros 60 Más. para descolocar y dices, ¡wala! No, confiesa que disfrutas con ese momento al escribirlo. Sí, claro, 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 me gusta. Me gusta sí, sí. En este caso, en esta obra considero que hay dos giros de esos. Hay uno primero y luego hay otro. Mm. Eh, pero en este caso, además, el primero, que no lo podemos hablar No, por no, no, no no. hacer spoiler, el primero, además, quería como lanzar un mensaje con ese giro, además de que sé que a nivel lector la experiencia es la de giro absoluto y me encanta siempre esa sensación de que cuando una historia de repente te cambia, me gusta experimentarlo a mí como lector y como espectador, porque es como, ¿cómo no me he dado cuenta? ¿Cómo no lo he visto? Creo que es una sensación que mola tener, ¿no? Como lector. Y en este caso, además, creo que tiene mucho significado y quería lanzar con ese giro un mensaje en el que potenciar o dejar claro que lo que has estado viendo hasta ese momento realmente es que es la única realidad que hay. Entonces, se hace un poco difícil hablar de esto sin contarlo,
pero además de un giro, para mí tenía un potente significado y quería lanzar un mensaje con este cambio que se produce o esta información que aprendemos, que por una parte lo cambia todo y por otra parte no cambia nada. Exacto, exacto. Pero es como eso, el velo, la ventana que se abre y dices, hay más, hay Sí. más. Pero bueno. Luego, en esta novela, por ejemplo, la presencia del thriller o suspense que estaba más presente en las anteriores, yo creo que ha dejado espacio para unos personajes muy potentes. ¿Lo buscabas así o la historia lo pedía? Como... Me lo pidió la historia, me lo pidió la... Yo inicialmente sabía que esta historia iba a ser un poco diferente o iba a inclinarse un poco más hacia la parte de personajes, hacia una parte también más sentimental, o porque la propia voz de esa madre me llevaba hacia allá. El propio personaje de Alegría, por ejemplo, me apetecía mucho escribir sobre ella, sobre su pasado, sobre quién es ella. Y aunque en mi mente no es tan diferente la novela a mis anteriores, porque además no, hay una trama de venganza, entonces no deja de acercarse de alguna manera a las historias o al género en el que yo he escrito, pero sí es verdad, y esto lo he notado más a la hora de escuchar las reacciones de los lectores, parece ser que sí que me ha quedado una novela muy diferente a las anteriores en ese aspecto de que es más... No sé cómo decir, sí, más emocional todavía. Ya te digo que para mí todo es una consecuencia de la voz que nos está contando la historia, pero sí, se ve que ha quedado una novela más intensa, más... La estructura también es diferente, que también ese fue otro reto, lo de que no haya apenas diálogos, o sea, casi como un monólogo interior, un diario de esta madre. Pero todo fueron cosas que van saliendo de manera natural y que realmente lo más fiel a la historia es que la historia quede como me lo está pidiendo quien la está contando. Exacto. Entonces no intenté forzar porque podría haber pensado, ay, la gente no va a leer esto sin diálogos o se le va a hacer muy difícil o no tiene que ver con mis novelas. Voy a hacerlo más parecido a mis novelas anteriores. No, yo me dejé llevar por la voz de esa madre y creo que lo más honesto es que quedará como ha quedado. Y luego, hablando de los personajes y tal, en tus novelas, y esta tampoco falla, en la cuestión de los nombres nunca es un tema baladí. O sea, tanto por existencia como por ausencia, siempre es clave, ¿no? ¿A qué se debe esta importancia? ¿Por ausencia o Ya, por existir? pues no sé a qué se debe, pero es una cosa, la verdad, que además me implica mucho trabajo, ¿eh? Me lleva me pone a mí mismo ciertas trabas o ciertas dificultades, pero creo que lo que busco con ello es cierta universalidad de la historia. Por alguna razón, si le pongo a los personajes Antonio Sánchez, no sé, como que me hace la historia quizá un poco más mundana, que no está mal que una historia sea mundana y realista con el tiempo, con el lugar en el que se desarrolla. Pero no sé, me gusta buscar cierta universalidad en las historias y eso me lleva a usar unos nombres un poco más evocadores, siempre que tenga sentido, ¿eh? Tampoco lo fuerzo a que quede ridículo o que en el momento que yo escriba algún día una historia costumbrista o un thriller claramente situado en algún lugar geográfico, si lo lógico es que use nombres normales, pues usaré nombres normales. Pero aquí también, como me pude aprovechar de que era una historia completamente subjetiva y la que lo está contando es la madre de Alegría, de repente me pareció lógico que esa señora, al exmarido que la ha maltratado hasta casi matarla, no le va a llamar por su nombre, le va a llamar cerdo y así le llama. No, la verdad es Y que luego, hay un abanico de nombres y de adjetivos espectacular. claro, Espectacular. igual luego a los asesinos de su hija, pues tampoco me la imaginaba ella llamándole pues, de la manera en que los llama. Y luego, por el contrario, esas 5 personas que aparecen en la historia, que son la parte bonita y la parte buena, también me parecía bonito que se refiriera a ellos con otros nombres muy relacionados con la otra sorpresa que tiene la novela. Sí. Y además con la justificación, digamos, narrativa de que
quiere mantener el anonimato de esas personas. Entonces, al final sí busco que tenga un sentido eso que hago, pero sí, la verdad es que prefiero que los nombres sean lo más evocadores posibles. Lo que también me gusta también, partiendo de lo mismo, la localización. O ausencia o localización estupenda, ¿no? Yo me acuerdo, la casa de los cactus era una maravilla, las descripciones, o sea, cómo me imaginaba en la mente esa El casa, lugar. ese tal, sí. Sin embargo, en otras, al contrario. A saber, Sí, cada pues uno que lo ponga donde quiera. es un poco lo mismo que me pasa con los nombres y creo que voy en busca de esa especie de, sí, como de universalidad en la historia. El brillo de las luciérnagas no tenía ningún lugar concreto, ahí no había ni un solo nombre. Y aquí en la Metamorfosis Infinita me he movido en cuanto a la localización, más o menos puedes entender dónde está, pero tampoco lo digo concretamente. Y sí, no sé, es algo que me sale, que forma parte de cómo quiero contar las historias. Luego, a mí otro tema que a mí me gusta mucho siempre de tus novelas es la portada. O sea, es que ahí tampoco hay puntada sin hilo, ¿eh? En esta última a mí me ha gustado muchísimo. O sea, ese Sí, corazón con las mariposas y tal es una barbaridad. esta te diré que es en la que más me han dejado, que es una cosa que le agradezco mucho a HarperCollins, que es la editorial. Una editorial en la que además supone un cambio en mi... Yo antes estaba en Plaza y Janés y con Pues, esta novela estoy ahora en HarperCollins. Y me escucharon completamente, me preguntaron si tenía alguna idea de portada y la verdad es que yo tenía una idea muy concreta porque mientras escribía la novela había dado con la obra de un artista, que además descubrí que era español, y que dibujaba corazones anatómicos. Toda su obra está centrada en el corazón anatómico, que el corazón anatómico es un símbolo muy importante en la novela. Entonces, mi portada soñada era tener un corazón anatómico en el que si además se le pudieran añadir esas mariposas y esa especie concreta de mariposa que tan importante es en la historia, pues eso para mí era la portada ideal y así se lo dije a la editorial pensando que no me iban a hacer ni caso. Y no, contactaron con el artista, le pidieron exactamente esa portada y fue justo esa portada la que al final es la portada de la novela. Así que para mí también es mi portada soñada y de la que más contento estoy, la verdad, de todas las que he tenido. qué guay. Luego, dos de tus novelas ya se han estrenado en el cine. Ujú. ¿Podemos esperar alguna más? Sí. No, no te voy a decir cuál, porque luego estas cosas dan muchas vueltas y ya me ha pasado con otra que estaba encauzada y al final se ha cancelado, digamos. O Ah, sea, bueno, bueno, no pero va a está bien salir. mantener las sorpresas también, ¿sabes? Sí, pero hay otra por ahí. Mm. Y en alguna de ellas te habría gustado aparecer como, ¿sabes? Un cameo, como Alfred Hitchcock o algo así y tal. Ya, pues, Habría pues, estado- pues sí lo pensé, ¿eh? De las que se han estrenado, que han sido El Aviso y La Casa de los Cactus, realmente solo podría haber sido El Aviso, porque en La Casa de los Cactus no Sí, aparece no, nadie claro. más que no sé. Bueno, en la película, espérate, en la película sí. En la novela no, pero en la película sí hay una escena al principio en un mercado donde hay figuración y ahí podría haber salido yo. Pero supongo que si lo hubiera pedido, lo hubiera podido, o sea, la productora Sí. o me hubieran permitido, pero la verdad es que no lo he pedido activamente y tampoco se me ha invitado, entonces no ha surgido. Pero yo creo que para la próxima sí, creo que está bien Muy bien. que aparezca. Luego, todas tus novelas han sido traducidas a otros idiomas y demás, pero el que nunca falta es el inglés, ¿no? Sobre todo en Estados Unidos siempre tienen muy buena acogida y eso no está al alcance de muchos autores. ¿Cuál es la fórmula para llegar al público estadounidense en Eso, este caso? ya, eso sí que no tengo ni idea y lo de las fórmulas y tal es tan complicado y al final uno va aprendiendo cuando vas en tu carrera te vas dando cuenta de que muchas cosas son que se mezclan una serie de factores en los que influyen la suerte, que tu novela conecte, pero fórmulas creo la verdad que no hay. Por buscar alguna explicación, yo creo, o lo que te hablaba antes de la universalidad de las historias, mi mayor éxito en el mercado anglosajón ha sido El brillo de las luciérnagas,
y casualmente es una historia que, como te decía antes, no ocurre en ningún sitio, no tiene nombres, de tal forma que no hay manera de ubicarla en ningún lado y que se lee exactamente igual en inglés de lo que se lee en castellano. Y no sé, eso por buscar alguna justificación de por qué gustó tanto, pero bueno, a lo mejor es simplemente porque Amazon, que es la editorial que me lo publicó allí, pues a lo mejor porque sus estrategias de marketing funcionaron a la perfección. Entonces no sabría decirte. A ver, yo debo decir que me convertí en lector tuyo con El brillo de las luciérnagas, ¿no? Gracias a una recomendación de mi hermana. Me dijo, léete esta, está muy bien. Y bueno, trae para acá. Y aquí luego en la biblioteca se prestó muchísimo, o sea, varias decenas de veces que, oye, tuvo bastante éxito. Vamos, Sí, le tuve que cambiar incluso la cartela de cuando ponemos la devolución, la fecha de devolución, se la cambié para poner una nueva porque esa estaba llena. O sea que oye, pues eso es mucho, qué mucho. bien. Sí, sí. Y desde ese punto he sido muy fiel, pero ¿cuál de tus novelas piensas que ha tenido mejor acogida a día de hoy? Pues creo que la favorita sigue siendo El brillo de las luciérnagas. Es la que más noto que la gente me dice que es su favorita cuando hablo en las firmas y tal. La gente tiende a mencionar El brillo de las luciérnagas, aunque está cambiando un poco con la metamorfosis infinita. Empiezo a notar, claro, El brillo de las luciérnagas ya tiene 10 años, con lo cual ha podido ir acumulando muchos más lectores y la metamorfosis infinita no tiene ni uno, pero noto con la metamorfosis infinita lo que he notado durante mucho tiempo con El brillo de las luciérnagas, que es una historia que llega mucho y creo que esas dos son actualmente las favoritas de mis lectores. Yo, ¿La tuya yo, cuál con- sería? yo confío que la mejor sea la siguiente. Bueno, eso sí, eso siempre. La mejor siempre es la que acabo de escribir y luego cuando sale la siguiente, esa es la mejor. Yo ya te diría, la del brillo a mí me gustó muchísimo. O sea, creo que creaste un ambiente espectacular y ese ir descubriendo, ¿no? El pequeño, ¿no? La curiosidad te la contagiaba. O sea, a mí me la contagiaba. Yo devoré páginas porque, claro, el niño iba sabiendo, pero yo también quería saber. O sea, digo, pues cuanto más rápido lea, antes sabe. Pero yo la Sí, disfruté muchísimo. además la historia es... fíjate, ahora que hablábamos de audiolibros, el audiolibro del Brillo de las Luciérnagas se publicó el año pasado y reescuchando, porque hacía mucho tiempo que no la leía, pero eso sí lo volví a escuchar. La verdad es que es una historia que da unas vueltas y tiene unos giros y un retorcimiento que hasta yo era como que la escuchaba por primera vez y me quedaba impresionado, la verdad, esos giros, esos cambios. Los giros de 540 grados. Yo lo he bautizado y todo. O sea que... Sí, sí, pues me gusta porque es eso, das una vuelta, ya te has mareado y das otra más. Luego, aquí en el podcast y tal, tenemos varios programas que son para tema de recomendaciones, tanto de voy a la librería o aquí de la biblioteca. Aparte de tus novelas, que por supuesto, ¿qué otras lecturas recomendarías a nuestros oyentes que no se pueden perder? Pues ahora mismo diría La ciudad de los vivos. A nuestros oyentes adultos, ¿eh? Porque es una historia, la verdad, que trata unos temas bastante adultos, digamos. Lo que hablábamos de Alejandro Palomas, sus historias son unas de las que más me han sorprendido también últimamente. ¿Cuál más te podría decir? Acaba de sacar una novela ahora Federico Axat, Uh-huh. que es un escritor con el que además tengo muy buena relación y nos mandamos la novela, cuando terminamos nuestras novelas, nos las enviamos para tener una opinión Un de otro feedback. escritor. Sí, sí, sí. Y no sé, es que son tantas que la verdad siempre me resulta muy difícil también cuando me preguntan, ¿cuál es tu lectura favorita de este año? Y es como, es que no sé, hay tanto y tan diferente que no sé con cuál quedarme. Me pasa con todo, ¿eh? Ni con series, ni con canciones, de todo hay tanto que quedarte solo con una me parece muy, muy complicado. Pues ya dile a Federico que se pase por aquí por el podcast para esta Pues mira, sección de... pues él está justo ahora de promoción, o sea que si quieres se lo digo. Sí.
Bueno, pues ya desde aquí, pues eso, animar a toda la gente a que se acerque a la Metamorfosis Infinita, y el resto de novelas, todas están aquí en la biblioteca para préstamo, bien Eso, colocaditas en su que vayan a estante, la biblioteca. y que, bueno, que luego nos Ah, y comuniquen y están, tal. y están todas juntas. Sí, sí, claro. Así. Ah, oye, N, pues mándame una foto. Mándame una foto que me hará ilusión. yo debo reconocer que ahora, estos últimos días, he tenido la Metamorfosis Infinita aquí secuestrada porque estaba preparando la entrevista y no me podía perderla. Pero van a estar, bueno, están todas ahí disponibles Qué bien. para el préstamo. Y ya, bueno, pues terminar pues agradeciéndote mucho, Paul, la participación, que nos hayas atendido, que has sido tan amable en el inicio de este tipo de programa, Conversaciones en la Biblioteca. Nada, nada, muchas gracias a ti. Sigue así porque resulta una conversación muy interesante y espero ser el primero de muchos otros escritores que acaben pasando por aquí. Y Mm, gracias por tu labor en la biblioteca, que es uno de los puntos más importantes para que un escritor llegue a lectores. mm. Pues nada, pues muchísimas gracias, un saludo y nos vemos en la Ah, sexta sí, claro, por novela. supuesto. Ya Espero, y esto irás te... dando pistas, porque yo te sigo en redes sociales y, Sí, sí, vas claro. dando pistas y tal de por dónde van a ir las cosas. Bueno, bueno. Sí, pues en breve creo, si todo va bien y como tengo planeado, podré empezar a dar pistas de verdad y empezar a contar cosas porque se va aproximando. Pues muchas gracias y un abrazo. Nada, gracias a ti. Esperamos que hayáis disfrutado de la entrevista con Paul Penn y que hayáis hecho ganas para acercaros a su obra. Como siempre, nos despedimos con una frase, y en este caso es, como no podía ser de otra manera, de Paul Penn, la cual dice: cuando escribo veo imágenes, como si estuviera escribiendo una película. Y recordad, la lectura, como la vida, es maravillosa. Isn't life so amazing? Sometimes it can get crazy, but hey, that's okay. We've got another day to make mistakes and say sorry. There's no sense in our worry, 'cause all we can do is try our best to make it through with love.